de pasos dentro de ese proceso no se pueden, la idea es que no se puedan saltar. Obviamente que dependeremos del nivel de acceso a la zona y demás, pero pues siempre es ideal que el primer paso sea a través de sensores remotos y yo después pueda ir a campo a tomar mediciones y posteriormente, como dice Jorge, el seguimiento y monitoreo de esos procesos, ¿no? Que ahí es donde nos estamos rajando casi siempre. ¿En SB? Sí, entonces mi pregunta era cuando nos estabas mencionando la información después de cómo se podría de pronto la medición de la cantidad de especies invasoras o algo así. Me preguntaba yo sobre la información antes, o sea, ¿qué tan importante es tener información antes de esa misma zona como para poder después llegar a tener este tipo de de variables o qué tan profundas pueden ser solamente si es con imágenes satelitales bueno, no sé si solamente con eso puedes evaluar las variables de cuáles fueron las especies que prevalecieron o que estaban antes en ese sentido. Pues digamos que es como una parte, ¿no? Siempre también es ideal uno poder contar con una buena línea base, como decía Jorge al inicio de la clase, porque pues eso es fundamental, ¿no? O sea, si yo pudiera tener sí, digámoslo así, una fotografía en campo y en medición en un inventario de lo que había antes del incendio, pues eso ya me permite conocer qué fue lo que se llevó el incendio exactamente, ¿sí? Desde los sensores remotos, el alcance está relacionado es como con a nivel espacio-temporal, ¿cierto? Es decir, los límites, qué tanta área se quemó, pero por ejemplo, si yo quiero saber la profundidad que alcanzó el fuego, ya no lo puedo ver en el suelo, ya no lo puedo ver desde los sensores remotos, ¿sí? Desde un satélite ya no lo puedo ver. Tendría que ir a campo y medir. Entonces, ese momento previo al incendio, idealmente sería súper necesario para poder saber qué fue lo que efectivamente afectó, generó o se llevó el incendio, digámoslo así. Pero digamos que por lo general no, aquí en Colombia eso es una de las dificultades que tenemos, ¿no? Pero por ejemplo, en zonas de plantaciones forestales en donde se hacen seguimientos, se miden, se hacen inventarios cada cierto tiempo, digamos que son elementos que se tienen a disponibilidad y permiten conocer entonces qué tan grave fue el incendio y después prepararme para evitar que un incendio vuelva a ocurrir de esa manera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los sensores remotos nos dan información de línea base cuando absolutamente no tenemos nada y se vuelve complementaria cuando tenemos información de base, de línea base que de pronto ha sido tomada en campo, ¿sí? Pero como decíamos como lo que mencionaba Jorge hace un momento y lo que yo también decía es, ambas son complementarias, ¿no? Ninguna reemplaza a la otra. Solamente que aquí en Colombia, cuando, por ejemplo, estamos trabajando este tipo de análisis en zonas que son muy remotas, pues es muy difícil ir a campo y poderlo evaluar. Nos gustaría, ¿sí? Pero entonces ahí la revisión de línea base desde sensores remotos pues toma una mayor importancia. Pero es porque hay limitaciones para poder ir a campo a verificarlo, a revisarlo, ¿sí? No significa que porque se hace así, esa es la mejor manera, ¿no? Entonces son las 7:11, según la indicación de la propia Carolina, entonces nos veríamos a las y 20, ¿está bien? O a las y 20, a las y 20 yo creo, 8 minuticos, Sí, a ¿sí? las y 20 está A bien, las profe. 25. Bueno, no sé, Las y 20. a No, a las y las y 20, 20 porque no, para ver todo el tema, ¿no? Y de aquí a las listo, 8 ya queda listo. poquito. Sí, ya queda poquito. Listo, a las y 20 Gracias. entonces, ya nos vemos.
Listo, perdón, me demoré 2 minuticos de más, pero lo siento. Eh, listo, quedamos acá. Ok, ya estamos todos aquí, ¿no? ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿qué decisiones debemos tomar, no? Y a partir de esta información, pues la idea es como que pensemos en, una vez que conocemos, por ejemplo, la distribución de la severidad en una zona, ya podemos ir pensando cuáles son las zonas de alta severidad, de severidad moderada, que permiten una regeneración sin asistir, o una baja severidad, que permite una regeneración más rápida, o solamente zonas en las que no hubo incendio. Y aparte, zonas en donde debemos, por ejemplo, pensar en control de especies invasoras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dadas las condiciones, por ejemplo, medidas a partir de ese índice de severidad, yo puedo también categorizar eh, zonas de riesgo de especies invasoras, ¿cierto? Obviamente que ahí también es importante tener información relacionada con la ecología de la especie, qué tan cerca están esas especies que podrían estar invadiendo la zona, ¿cierto? Y empezar a implementar estrategias para evitar el avance de esta especie, bien sea a través de control mecánico, biológico o incluso químico. Entonces, digamos que este tipo de indicadores a partir del uso de tecnologías me pueden permitir incluso pensar en ese tipo de planeación, ¿sí? Bueno, yo empecé, pero yo me pregunté si ya estábamos todos aquí. Están conectados, pero no sé si ya estaban otra vez frente a su equipo. Sí, señor. Sí, profe, acá estamos. Sí, señor. Aquí Listo, súper. estamos. Listo, vale. Ay, si pueden iniciar la grabación otra vez, por favor. Ah, sí. Yo no estoy seguro si estaba grabando desde el principio ahí, Carolina. Lleva una hora. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, ¿qué decisiones debemos tomar? Entonces, lo habló Jorge ahorita y es algo súper clave que en Colombia generalmente no pasa, infortunadamente, que es el monitoreo a largo plazo, ¿sí? Pues fíjense que a través de elementos como imágenes satelitales, drones, parcelas permanentes, indicadores ecológicos, entonces aquí hablamos de ese concepto de multiescalar, ¿no? Pues vamos desde el cielo, desde el espacio mejor, imágenes satelitales, bajamos ahora desde el cielo, drones, y aterrizamos en terreno con trabajo de campo, parcelas permanentes que me permitan hacer ese seguimiento y ese monitoreo, y a partir de eso pensar en indicadores ecológicos clave. Entonces, ¿cuáles son esas especies que rebrotan? Eso puede ser un indicador ecológico. ¿Cuánto se demoró en rebrotar? Eso puede ser un indicador ecológico. ¿Cuál fue la profundidad del incendio en el suelo? Puede ser un indicador ecológico para saber que si bajó 1 metro, exagerando, pues ahí las raíces están muy comprometidas y entonces tendré que pensar, por ejemplo, en restaurar, ¿sí? Y a partir de eso, pues voy generando información de base y bases de datos que me permiten ir pensando en un análisis continuo, ¿sí? Y toda esta información combinada me permite pensar en una trayectoria de ese ecosistema post-fuego, hacia dónde va ese bosque si es un bosque, ¿sí? ¿Se está degradando? ¿Será que todos estos datos me están mostrando que se está degradando y se está perdiendo? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Será que está ocurriendo un cambio de estado? En el sentido que ahora entonces está empezando a llegar una especie invasora que, aunque sigue siendo una especie vegetal que me reporta un verdor, una actividad fotosintética, pues desde el punto de vista ecológico no es muy conveniente, ¿no? O si sencillamente se está recuperando naturalmente, ¿sí? Eso es como lo que uno busca al aplicar, pero fíjense que es multiescalar y multipropósito y multi, ¿sí? O sea, sería chévere poder combinar toda esa información. Por eso es que no solamente lo podemos ver desde los sensores remotos, sino debe ser algo complementario que al final me va a generar una línea base, que al final la línea base es que la fotografía de un momento dado. Y a medida que voy tomando fotos, voy viendo esa evolución, ¿sí? Y comparando, y luego ya si yo tengo suficiente información, puedo pensar en modelar el futuro escenario, qué pasa cuando cambia la temperatura, qué pasa cuando disminuye el agua, sí, la precipitación y todo eso. Y pues, ¿qué se busca recuperar? La función ecológica,
¿no? Entonces aquí uno ya habla de ecología funcional, ¿cierto? Desde el punto de vista de variables funcionales dentro de las especies, pero también a nivel de ecosistémico, qué funciones cumple a nivel de oferta de servicios ecosistémicos, por ejemplo, ¿cierto? Pero también a nivel de mantenimiento de diversidad de esos procesos, prevención de umbrales de cambio. Ahí otra vez volvemos a la resiliencia. Entonces, si yo voy haciendo esta medición y conocí en qué punto ese ecosistema empezó a degradarse, entonces yo ya puedo decir, ah, mire, cuando el incendio genera este tipo de afectaciones, donde vemos que los indicadores ecológicos me muestran que el rebrote no está empezando a los 15 días, sino que está demorándose 30 días, entonces ahí yo ya empiezo a ver un indicador de degradación, por lo tanto empiezo a ver cuáles son esos umbrales que van haciendo que, o indicándome esos umbrales que yo no puedo permitir que un ecosistema similar a este que he evaluado llegue a un umbral de errores, porque después de ese umbral ya me queda muy difícil volverlo a recuperar, por ejemplo. Y pues aquí habla un poquito de monitorear, decidir y actuar, ¿no? Entonces, vamos mirando este multiescala, nos va permitiendo hacer ese monitoreo, ¿cierto? Y ese monitoreo y ver cómo va, cuál es la trayectoria que está tomando, me permite entonces intervenir para hacer ese cambio adaptativo que hablábamos ahorita, porque entonces si yo estoy utilizando una combinación de agua a cierta cantidad, con nutrientes a cierta cantidad y no estoy viendo mejora, ¿sí? Entonces intervengo y cambio las concentraciones para buscar un mejor resultado, ¿sí? Digamos, dando un ejemplo así básico. Y monitorearlo a largo plazo. Entonces, a veces los proyectos siempre dicen, no, monitoreo de largo plazo está más o menos definido como entre más a 5 años, ¿no? Pero corto y mediano está como de 0 a 3, de 3 a 5. Entonces, lo ideal es que sea a largo plazo. Los proyectos generalmente lo hacen en los primeros 5 años y después ya no como que se dejan ahí, ¿no? Entonces aquí, porque pues está relacionado con algo económico, financiero, compromisos que no van más allá de ese tiempo, porque pues sí, entonces lo que uno esperaría es que ese monitoreo, ese seguimiento pudiera ser más a largo plazo. Pudiéramos hablar de 10, 20 años, 30 años, que es en promedio como el tiempo que se requiere para que un bosque, por ejemplo, llegue a un estado similar al que estaba inicialmente, ¿no? No sé si hay preguntas aquí. Como aquí lo que estoy tratando de orientar es cómo esa información basada en tecnologías nos permite ir pensando en los elementos que yo debería tener en cuenta para evaluar un sitio después de un incendio, ¿sí? Y pues ya hablando propiamente de las tecnologías de observación de la Tierra, pues aquí ya podemos hablar de Sentinel-2, ¿sí? Por ejemplo, y aquí entonces ya hablamos de los conceptos de resolución espacial. Entonces aquí un Sentinel-2 tiene una resolución espacial de 10 metros. Es decir, que ese píxel o esa cuadrícula captura información en una cuadrícula de 10 metros. Es decir, es más detallada que, por ejemplo, una lanza que tiene un tamaño de 30 metros. ¿Sí? Y en general, ¿qué tenemos? En estos artículos que yo les compartí, ellos hablan de estos 5 tipos de sensores, que es el Sentinel-2, que en este caso es donde como complementando un poquito la respuesta de John, que la pregunta que hizo del Device 2, se calcula desde Sentinel-2. A partir de esa resolución de 10 metros es posible tener ese grado de sensibilidad. Si uno pudiera tener esas bandas en un sensor con mayor detalle, podría seguir calculando ese indicador, ¿sí? Landsat, las misiones 5, 7, 8 y 9, que están disponibles gratuitamente y tienen una serie histórica desde 1984 hasta la actualidad, ¿sí? Resolución de 30 metros y aquí hablamos de la resolución temporal, que es una visita cada 16 días. Entonces, fíjense que con Sentinel yo tengo más visitas, es decir, tengo información más rápido, cada 5 días, Landsat cada 16 días, ¿sí? Y pues aquí hablamos de las bandas, que también es la resolución espectral, que es cuántas bandas tiene. ¿Cuántas bandas tiene? Este tiene 3, ¿sí? Y pues dependiendo del tipo de lanza, puedes llegar a tener entre 8 creo que también 13 o 16, si mal no recuerdo. Entonces, toda esa es información que yo puedo capturar
y puedo analizar para ir pensando un poquito en los diferentes indicadores que yo puedo lograr desde los sensores remotos. El MODIS, que también es uno de los más populares para el tema de la validación de frutos de fuego y del análisis de fuego, tiene una cobertura global a nivel diario y una resolución aquí ya cambia, la resolución es de 250 a 1 kilómetro, ¿sí? Y MODIS, pues ahorita vamos a ver aquí el FIRMS, que es esa plataforma donde yo generalmente voy y busco las actividades de productos de área quemada, o no, productos de fuegos activos. Algunos tienen área quemada y otros hablan un poquito de severidad, ¿sí? Y este MODIS es ideal para el análisis a gran escala. ¿Por qué? Porque captura mucha información, perdón, porque tiene un tamaño de píxel más grande, es decir, a nivel regional o global me permite hacer un análisis, digamos, fácil de procesar. O sea, bueno, eso también es clave. Yo podría hacer un análisis global con Sentinel, sí. Yo podría hacer un análisis global con LASAT, claro, también. Pero como es información tan detallada, a nivel de procesamiento se va a demorar mucho más tiempo que hacer un análisis global en MODIS. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a nivel de recursos, ¿no? Entonces, de recursos computacionales. Por eso existen, digamos, estos diferentes niveles de detalle. Si yo estoy hablando del páramo, sería chévere poder trabajar con Sentinel, ¿sí? ¿Por qué? Porque el páramo es un ecosistema específico, está bien delimitado, bueno, siempre digo bien delimitado, pero es fácil de diferenciar, digamos, a cierto nivel, ¿no? Que si lo miro a nivel de MOIS, puede que esté subestimando información, ¿sí? Entonces, eso es como la diferencia entre estas variables de resolución espacial, temporal y espectral. El Aviris, que es hagan de cuenta que es un sensor montado en un avión, que es decir, está más cerca de la Tierra que cualquiera de estos sensores, tiene una resolución de 3 a 20 metros. Generalmente son datos que se utilizan para esa agricultura de precisión. Y pues en el caso de incendios, pues también permite, mire, este ya tiene 224 bandas, ¿no? Comparación con Lancer que tiene 7 u 8 y Sentinel que tiene 13 bandas. Entonces, todos esos son recursos y información que yo tengo a la disposición para poder pensar en qué otros indicadores podría generar dependiendo del comportamiento de la respuesta espectral dentro de esas longitudes de onda, ¿sí? Y pues eso sirve para hacer mapeos detallados de severidad del área quemada. E incluso permite hacer análisis biofísicos y químicos de la vegetación del suelo. Como les digo, se utiliza generalmente en agricultura de precisión. Algunos de estos productos también se usan para saber cada cuánto tengo que disponer de cierta cantidad de fertilizante para un tipo de cultivo en particular. Y el BIRT es una detección de infrarrojo espectral. Este ya tiene una alta resolución térmica. Aquí ya capturamos temperatura, ¿sí? Aquí ya tiene sensores térmicos que permiten hacer estudios de temperatura del dosel y del suelo. ¿Sí? Aquí la limitante, digamos, relacionada con la pregunta que habían hecho de poder ver los incendios que ocurren subterráneo, pues es que la cobertura a veces no deja ver lo que está en el suelo completamente. Pero, por ejemplo, este ya se podría utilizar, ¿sí? Esto ya es un dron, digamos que es un vuelo en avioneta un poco más técnico, a una altura mucho más cercana al terreno y que permite como hacer esa revisión ya a nivel térmico para entender un poquito si es justo después, 48 horas después del incendio, pues puedo medir más o menos qué temperatura se mantiene. Y eso pues es el tiempo que dura el sitio a cierta temperatura o con un nivel de temperatura alto también es un indicador de severidad. Pues en general, todas estas plataformas permiten como monitorear los incendios desde lo global hasta lo local, evaluar la severidad y posteriormente evaluar la recuperación a diferentes escalas y resoluciones. Lo chévere de esto es que también permite tener en cuenta esa línea base temporal, ¿sí? ¿Qué pasó en el momento uno? ¿Qué pasó antes del incendio? ¿Y qué pasó después de 6 meses, de 8 meses? Para entender un poquito la trayectoria. Y pues al final siempre es importante, como lo decía Jorge también, como lo hemos venido diciendo en la clase, validar esta información. Siempre es importante tener uno la oportunidad de poder ir a campo, de poder ir a campo y validar. Sí, hay veces que los sensores se descalibran o quedaron mal ubicados y pues eso puede ser una mala señal que si yo me confío absolutamente en esto, pues
también puede estar generando ciertos errores. Lo chévere también de estos tipos de sensores es que ya también tienen unos protocolos muy especializados que reducen ese, se llama el grado de incertidumbre en la toma del dato y sí, en la confiabilidad del dato que se toma, pero pues no significa que estén exentos de cometerse errores en algún momento. Entonces quiero mostrarles esta que es la plataforma Films, que seguramente ustedes, bueno, alcen la mano aquí los que han usado, se me hizo el cosito. ¿Dónde los veo? Alcen la mano los que han usado Beers y Films. Ah, bueno, aquí ya hay actos que lo han hecho. Súper. Entonces, bueno, pues aquí básicamente esto es una plataforma de la NASA basada principalmente en el sensor de MODIS, ¿sí? Y pues lo que me permite ver es aquí en algunos casos tiempo casi real, 24 horas, una diferencia de 24 horas, la ocurrencia de incendios. Entonces, por ejemplo, aquí podemos acercarnos a Colombia y sencillamente, ¿qué sensores está teniendo en cuenta? El Landsat, que está a 30 metros, el BIRS, que es como un sensor que trabaja bajo esta plataforma de MODIS, que tiene una resolución de 375 metros, una resolución espacial. Y MODIS, propiamente dicho, que está dividido en dos satélites, uno que es Aqua y otro que es Terra, que se diferencian básicamente por la fecha en la que se enviaron las misiones. Si no estoy mal, una es del 2000 y otra creo que es del 2013, no me acuerdo. Y pues aquí lo que estoy viendo es que a hoy, en este momento, pues pareciera que no hay un incendio por acá. A ver, si yo miro las últimas 24 horas, parece que por acá hay un incendio, miren, cerca de la Sierra Nevada. ¿Sí? A O Barranquilla. acá. Ay, sí, Ujú, eso es perdón, a Barranquilla. Barranquilla. Sí, perdón. Pero ¿qué pasa? Entonces ustedes dirán como, uy, solo dos incendios. Dos incendios bajo esta resolución, ¿sí? Si yo tuviera aquí, bueno, está Landsat y tampoco me está mostrando, pero si yo, por ejemplo, tuviera ese que estaba a 2 metros, seguramente que aquí se van a aprender un montón de sitios cerca por acá también, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es un área específica, está capturando solo lo que caiga dentro de esa área, ¿sí? Lo que esté más detallado en un área más pequeña ya no la va a detectar tanto porque el nivel de detalle no lo permite, ¿sí? Si yo pongo 7 días, vamos a ver qué pasa. Miren, aparecen más incendios, un poquito más. Y si yo pongo, voy a poner acá, Es que no sé. estos últimos días han habido muchas lluvias. Entonces, no. Sí, ahí ya también está el análisis complementario, ¿no? Con las demás variables que uno debería evaluar. Entonces, fíjense, ya aquí, ya si yo lo pongo las últimas 4 semanas, entonces aquí en Colombia, pero miren cómo se ve acá. Eso está, casi que se quemó todo. Entonces, fíjense cómo el uso de estas tecnologías ya me van dando un indicador de cómo se distribuye espacialmente y temporalmente. Si ven que aquí yo 7, 24 días y espacialmente, pues ya es como se distribuyen aquí en el mapita. Entonces ya puedo ir pensando, si lo miro a nivel de temporadas, puedo decir, mire, generalmente entre diciembre y enero es cuando más aumentan esos punticos ahí en tal zona. Después de agosto, los punticos se reducen, o después de junio, los punticos se reducen tanto por ciento. Entonces, eso ya es una señal del análisis de las dinámicas de esas áreas quemadas, ¿sí? Entonces, esto es información la información que ustedes requieran descargar, se puede descargar desde acá, ¿sí? Para también pensar la fecha que uno quiere evaluar y demás. Pero esto es un ejemplo de los resultados que producen estas tecnologías de análisis de áreas quemadas. No sé si hay, bueno, hay ideas que ya después ustedes cacharren ahí la página. Pero lo importante de esta clase es que ustedes se enteren de que hay esa información, ¿no? Entonces uno a veces dice como, no, yo no lo sé hacer, pero sé que existe. Como cuando uno dice, yo no lo sé hacer, pero conozco a alguien que lo puede hacer. Entonces ustedes ya están, digamos, enterados de que esa información existe y que pueden acceder a este tipo de datos para poder hacer unos análisis preliminares o entender más o menos cómo se distribuye espacial y temporalmente
esas zonas de incendios activos en un terreno determinado. No sé si hay preguntas ahí. ¿Ninguna? Profe, estos Esa información está programas, abierta, o hay que loguearse, hay que tener alguna cuenta. No, o sea, cuando lo vas a descargar, sí debes tener una cuenta. Si quieres solo revisar así como lo acabamos de hacer, no es necesario loguearse. Es solamente si quieres. Sí, profe, estos programas son gratuitos o toca pagar. la plataforma de Philips, Sí, señor. sí, esa es gratis. Esa es, ustedes solamente, incluso hay un aplicativo que incluso uno puede subir un shape, ¿cierto? Que es como el límite que uno quiere para que él corte la información solamente ese límite. Y no sé, en 5 minutos a tu correo te envía la información que tú necesitas. Entonces ahí sí ya es como cacharrear un poquito, o de pronto mañana en la clase podemos sacar un espaciecito para mirar cómo se hace, cómo se descarga la información. Entonces, mire, aquí dice descargar los archivos. Aquí Sí, sí ya sería te pide ideal. aquí ya te pide loguearte. Entonces tú puedes descargar tipos de archivos, chat files, el punto .csv, que es como un tipo de texto plano, ¿sí? O archivo plano. Y ese formato JSON, que es como para moverlo a nivel ya de aplicativos web y todo esto, ¿no? Pero fíjense que uno si se loguea acá, pues de pronto ahorita pueden intentar crear una cuenta y eso para que mañana podamos intentar loguearse. Pero intentar hacer una prueba ahí para descargar la información. Pero aquí básicamente es como que tú entras, ahí se abre una pestaña donde tú puedes cargar tu archivo, seleccionar el año en el que necesitas la información, el nivel de confianza, creo que también lo pregunta, y qué tipo de dato es, si es MODIS o si es BIRS. Entonces acuérdense que BIRS es mejor resolución que MODIS, solamente que está, creo que es de 2013, 2015 o 2018. Es más reciente, entonces no tengo información desde antes de esa fecha. ¿Cómo vamos de tiempo? Se me perdió el reloj. No, profe, yo quisiera hacer un aporte ahí sobre Sí, el tema señor. de estas herramientas, especialmente la de Films, ¿sí? Sí. Y es que, digamos que no es que necesariamente esos puntos que genera esa plataforma sean incendios, ¿no? Eso hay que tenerlo en consideración, porque lo que miden esos sensores, tanto el BIRS como el MODIS, son anomalías térmicas en la superficie terrestre. Entonces, cuando eso excede un umbral o un promedio de la temperatura media que hay en la superficie terrestre, él arroja ese punto como de alerta, ¿cierto? Pero Ujú. hay que tener en consideración que no necesariamente ese punto indica que hay sí o sí una quema o un incendio. Se puede deber a diferentes factores. Por ejemplo, si uno tiene en el territorio las teas son esas chimeneas que utilizan en los pozos de hidrocarburos para quemar el gas excedente, ¿cierto? Eso, si uno no hace un proceso de validación posterior a la descarga de los datos, te va a marcar como si fuese un punto. Pero entonces hay unos mecanismos de validación muy fáciles que le permiten a uno como detectar esas falsas alertas en el tema de puntos de calor. Entonces, cuando uno asume el uso de estos datos, especialmente de BIRS y de MODIS, que son como datos promedios, por un lado de 1 kilómetro para los MODIS y por un lado de 350 metros para BIRS, uno lo que tiene que tener en la cabeza es que es un posible foco de calor, ¿cierto? No necesariamente ya directamente relacionarlo con un incendio, ¿sí? Y pues hay unos procesos que ya uno aplica para poder establecer si efectivamente eso puede ser un incendio o una quema, ya sea por la densidad de los puntos de calor, ya sea por su proximidad, pero hay que hacer un ejercicio posterior de análisis frente a los datos que están arrojando estas plataformas, ¿sí? Es un poco para ponerlo en consideración porque muchas veces cuando, y nos ha pasado en el caso de la Amazonía colombiana, cuando, y tú lo mencionabas ahorita cuando mostrabas la imagen, da la sensación de que se está quemando medio planeta, ¿cierto?
Pero resulta que en terreno o en campo no necesariamente eso corresponde a un incendio o una quema, corresponde a una anomalía térmica en la superficie terrestre, ¿sí? Ahí tiene que haber un proceso de validación en campo para poder definir si realmente ese punto de calor que está arrojando la plataforma realmente es un incendio o una quema. Era ese el aporte, compañeros. Muchas gracias, Jorge. Sí, no, muchas gracias por hacer la aclaración. Pues yo lo estaba pasando así muy por encima porque estábamos como viendo en general este tipo de tecnologías, pero sí, incluso, digamos, ahí puede aparecer otra cosa que es clave, es que aparece un puntico de estos, ¿no? Pero no significa que toda esa área se esté quemando, es que dentro de ese cuadrito, algún pedacito de ese cuadrito, digamos que mostró señal de una anomalía térmica. Entonces no significa que toda esta área que está acá, digamos así, sea un área que se esté quemando completamente. Solamente que dentro de ese píxel, algún pedacito de esto reportó una anomalía técnica, entonces él lo llena para todo el cuadrito. Ese es como otro ejemplo de la resolución, ¿no? Entonces, si digamos que la señal fue acá en esta esquinita, él no genera esa información solo en esa esquinita, sino que la genera para todo el cuadro. Si la resolución fuera más detallada, entonces ya el cuadrito sería más pequeño. Entonces me permite ir localizando mejor o a mayor detalle esa señal. Pero sí, muy al lugar el comentario del compañero Jorge, porque sí, son aspectos que hay que tener en cuenta. Bueno, listo. Ya por ir avanzando, mm, quedan 10. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido, porque voy en el 2 y tenía pensado hacer un ejercicio, pero creo que ya no lo vamos a alcanzar. Podríamos tomar un poquito de tiempo de mañana también. Entonces, tecnologías de la observación de la Tierra. Entonces, fíjense que, como lo hemos venido diciendo, es importante poder ir a campo para poder validar esa información. Entonces aquí ya, cuando hablamos de ubicación, pues ya un GPS me permite más precisión en campo. Entonces aquí el ejemplo muestra más o menos 5 metros de error, digámoslo así. Es una precisión que se busca ya con artefactos en campo para que yo, por ejemplo, prenda mi GPS, camine alrededor del área quemada y pueda trazar un perímetro más preciso, si fuera el caso. ¿Sí? Ya las cintas métricas me permiten medir ya los diámetros de las especies que quizás se perdieron y a partir de esos diámetros medir biomasa leñosa, la biomasa y calcular y estimar la biomasa que se quemó, la biomasa que se perdió y a partir de esos datos dar una indicación de severidad mucho más precisas, ¿sí? En el número 5 me voy a adelantar, están los termopares, que eran los que preguntaba la compañera, de cómo hago para detectar si el fuego sigue por debajo del suelo. Ah, bueno, pues aquí están los termopares, que son elementos que yo conecto directamente al piso, perdón, al suelo, y o sea, lo atravieso el suelo con esas puntas y él me va indicando si hay un aumento de temperatura de pronto que se dé de manera espontánea, ¿sí? Entonces esos son esos elementos ya en campo o como dicen in situ que me permiten ir evaluando de mejor manera estos efectos o esta severidad o estos diferentes indicadores que yo quiero medir. Los drones, que son tecnologías emergentes, ¿cómo es que dicen? Tecnologías, el Internet de las cosas también, ¿no? Que son utilizar drones de manera remota que me envíen información en tiempo real y me permitan ir midiendo ese momento posterior al incendio, ¿no? Cámaras fotográficas que nunca faltan, ¿cierto? Que nunca sobran, perdón. Sensores pasivos de altura de llama, que ya esto generalmente lo hacen ya en países como, no sé, Estados Unidos, Canadá, donde, digamos, tienen la oportunidad de hacer seguimiento uno a uno de esos incendios, dependiendo también de la severidad, ¿no? Pero les permite conocer, trazar esa línea de base de la que hemos también venido hablando, ¿no? Y pues esta información de campo, lo que uno busca es medir y hacer registros, por ejemplo, en parcelas y en esos sitios de muestreo de una manera más precisa, validar los datos que nos están botando los satélites o los sensores remotos y compararlos para también pensar en cómo podemos calibrar esos, digamos, yo puedo generar un indicador desde mi sensor remoto. Si yo fui a campo y sé que al medir ciertas variables puedo calibrar ese resultado, entonces, de ahí en adelante, para esa misma zona, cada vez que calcule mi índice de severidad utilizando esas bandas,
o el infrarrojo cercano, entonces digo, bueno, más o menos tanto valor de diferencia. ¿Por qué? Porque fui a campo y medí y hice una comparación de severidad a ese nivel, ¿sí? Y pues eso permite también los datos de campo mejorar mapas y modelos. Y pues los datos en campo más la información que yo recopilé a nivel de sensores remotos me permite entonces pensar en esas decisiones informadas, ¿no? En poder tomar una decisión con mayor criterio, con mayor recurso, con mayor precisión, lo podemos decir, ¿no? Y pues orientado a mejorar la situación en caso de que el fuego haya sido, digamos, catastrófico. Entonces, en este caso, pues el SIG como herramienta integradora, ¿qué otros insumos se les ocurre a ustedes? Voy a poner aquí, si me funciona esto, este código para que me digan ustedes qué otros insumos se les puede ocurrir, solamente como para tener una idea. Entonces, en los siguientes 2 minutitos, antes de que se nos acabe, quiero ver qué respuesta me dan ustedes ahí. ¿Qué otros insumos se les puede ocurrir? Entonces pueden leer aquí, ¿sí? Hola, buenas noches, Juli. Te quiero hacer una pregunta del tema anterior que estabas mencionando del trabajo de campo. Es que ahí me surgió la duda en esas áreas afectadas por incendios, ¿cómo se define como esa intensidad de muestreo, mejor dicho, como el tamaño de las parcelas que se han empleado en áreas pues afectadas por incendios, considerando que, claro, si es un incendio pues de una gran extensión, pues no es posible pues medir en toda el área afectada, sino pues hay que tener ahí como unas áreas concretas de medición. Entonces quiero preguntarte si se sabe un poco de cómo o de esos criterios para definir intensidad de muestreo y bueno, tamaño de parcelas. Sí, Gracias. pues eso depende inicialmente del tamaño del área quemada. Hay veces que si el área no es tan grande, uno puede hacer un muestreo y también depende, o sea, el diseño. Todo eso es basado en diseño estadístico, donde tú dices, quiero un grado de error del 5% y una precisión del 95%. Entonces, ya con base en eso, tú, dependiendo del tamaño de la parcela que quieras proponer, pues haces un cálculo del N muestreal. Y a partir de ese N muestreal, pues tú ya sabes más o menos cuántas parcelas deberías tener. Y lo que uno hace generalmente es que dice, bueno, listo, pues si es un diseño multiestrato, es decir, si estoy evaluando la severidad alta, media y baja, yo hago unas parcelas de prueba dentro de cada una de las categorías y a partir de esa categoría puedo calcular un grado de error determinado, ¿cierto? O basado también en la variabilidad o en la varianza de la variable que estoy midiendo. Y a partir de eso ya recalcular un n como para mejorar la precisión. Pero eso digamos que yo, más que sea ¿cómo decirlo? Una cosa muy específica de un incendio como tal, es más que todo amarrado a un proceso de un análisis estadístico, ¿sí? Dependiendo el diseño que tú quieras montar, el grado de error y la precisión que quieras. De eso depende la cantidad de muestras que tú quieras o puedas, y también depende de la realidad del terreno, ¿sí? Generalmente siempre escucho no decir como no, un mínimo de 30 parcelas o 30 muestras para que haya una buena variabilidad de los datos y yo ya pueda calcular varianzas, medias y demás. Pero el ejercicio correcto debería ser un premuestreo y a partir del premuestreo evaluar la variable que quiero medir y a partir de estos resultados calcular el n muestreal, ¿sí? Pero eso depende del diseño como tal, del diseño estadístico. Bueno, miren que ustedes hablan, qué otros insumos debería tener para hacer mi análisis multiescala? Cobertura, infraestructura, ya un poco más detallado material vegetal, ¿cierto? Una manera de medir el impacto, seguimiento de la regeneración, cambio de cobertura otra vez. Fíjense que la que más gana ahí es la cobertura, ¿sí? Y sí, generalmente cuando uno hace estos tipos de análisis, la cobertura es la que uno siempre trata de mapear y trata de incluir en el análisis. La infraestructura es clave porque en ese sentido me imagino que se refiere a construcciones y vías, como sale ahí también. Son variables que me permiten saber, por un lado, qué tan fácil puedo llegar, qué recursos puedo emplear a nivel, por ejemplo, como decía Héctor al principio, si es una moto,
si es una camioneta, si es un Jeep, ¿sí? Esas vías me van a permitir evaluar eso y saber, no, por esa vía sí puedo meter una moto o mejor meto un Jeep porque es que es muy destapada, etcétera, etcétera. Pero fíjense que la cobertura es la que está ganando, ¿sí? Listo, entonces voy a avanzar un poquito para ver si alcanzamos. 7:57. Ah, ¿por qué no avanza esto? Listo. Entonces, dentro de eso, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que haya una respuesta, perdón, que haya un análisis espacial completo, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Entonces, ustedes estaban poniendo ahí coberturas. Entonces, ¿cómo puedo generar a partir de la cobertura, por ejemplo, un mapa de incertidumbre, ¿sí? ¿Cuál es el mapa de incertidumbre? Aquí puedo utilizar modelos como, por ejemplo, Random Forest, que me permitan identificar esas áreas con alta entropía o básicamente esas áreas que de pronto no son claras si se quemaron o no se quemaron, ¿sí? ¿Cómo lo defino? Por ejemplo, puedo utilizar la capa de cobertura y a partir de esa capa de cobertura mezclada con esta de severidad, puedo tratar de sacar un indicador de esa incertidumbre o de esa entropía, ¿sí? Entonces, fíjense que en este ejemplo tengo la respuesta tecnológica que me permite identificar las alta o baja severidad, ¿sí? A partir de esa alta o baja severidad, puedo pensar en priorizar zonas con alto riesgo de erosión, ¿cierto? O sea, si son altas, zonas de alta severidad, seguramente son zonas que se van a ser de alto riesgo de erosión y al mismo tiempo de alto riesgo de escorrentía, ¿sí? Y si dependiendo la pendiente en donde haya quedado ese grado de severidad, pueden ser flujos de escombros, ¿sí? Entonces ahí ya estoy derivando información de severidad, relacionándola con el terreno. Entonces aquí yo, por ejemplo, estoy metiendo capas de topografía, también capas de vegetación, ¿sí? Capas hidrológicas para saber más o menos cómo se comporta la lluvia ahí, las climatológicas que mencionaba al principio. Y esa combinación me va a dejar decir, ah, mire, hay un riesgo bajo porque está en una zona plana, casi no se quemó, la severidad era baja. ¿Sí? O muy alto porque es que es la zona más pendiente, donde hubo más severidad, donde ya no hay vegetación, donde generalmente para ese sector llueve bastante, entonces hay un mayor riesgo de X o Y, ¿sí? Entonces ahí ya estamos combinando información. Y luego toda esa información junta, más la incertidumbre, ya me permite priorizar acciones de mitigación, restauración y monitoreo, ¿sí? Fíjense cómo esos insumos adicionales de los que ustedes hablaban ahorita, coberturas, infraestructura, se borró, me van a permitir entonces convertir esos indicadores en una salida de, en este caso, gestión y priorización, ¿sí? Ahí también hay otra ventaja de utilizar este tipo de herramientas. Y bueno, y del dato a la decisión. Entonces, fíjense que a mano izquierda es una zona quemada en páramo, del páramo que yo les había contado en la clase anterior, del páramo de Siskunsi. A mano izquierda está la imagen Landsat. Aquí también vemos un ejemplo de la resolución espacial. Es la misma escena en el mismo, bueno, no es el mismo día, porque no tuve el chance de tener el mismo día, pero es en la misma situación, digamos, o cercana a cuando hubo el incendio. Entonces, fíjense que en el Sentinel-2 la resolución es mejor y me permite ver un mayor detalle de esa zona quemada. De manera que si yo quiero dibujar esa zona quemada acá y la dibujo así como puedo verla así a simple vista, digamos, más o menos así, no es lo mismo que si yo la hago acá, ¿no? Que ya la puedo ver un poco más detallada. Por ejemplo, si estoy mapeando áreas quemadas. Fíjense que aquí hay más detalle, ¿sí? Y a nivel de terreno, pues así se ve esa zona quemada, ¿sí? Entonces, fíjense que hay unas zonas que sí se quemaron, otras que no. El sensor captura y agrupa, digamos, yo por ejemplo no sé aquí en este pedacito si es nube o si fue un pedacito de estos de acá que no se quemó tanto, ¿sí? Pues ahí hay incertidumbre también, ¿no? Pero fíjense cómo desde un sensor de 30x30 a un sensor de 10x10 a terreno, sigue siendo importante, digamos, ese tipo de información. Toda esa información es complementaria, ¿no? Entonces, pues lo que seguía aquí era un taller corto donde podíamos hablar de qué tecnologías se utilizarían según los objetivos de evaluación. Y la idea era como separarnos en grupo para que cada grupo diseñara una estrategia básica de evaluación, que de pronto lo podemos hacer mañana
teniendo en cuenta que vamos a tener bastante tiempito, no sé ustedes qué opinan y la profe, o para que podamos cerrar este ejercicio que me parece interesante, leerlos y también entender un poquito, es como mi manera de evaluar la clase, ¿sí? Obviamente esto no se califica ni nada, pero para mí es importante, pues como profe de esta clase, saber cómo les llegó la información y leerlos, ¿no? Cada grupo diseña una estrategia básica de evaluación, indicando qué información necesita, qué tecnologías usaría y quién debería participar. Aquí hay un elemento clave que casi no lo mencionamos porque la idea era como que saliera como un resultado emergente del ejercicio, que es incluir la socialización y sobre todo a las comunidades, ¿no? Entonces, pues ya son las 8:03. No sé, profe Carolina. Hola, profe Julián, ya estoy yo aquí. Ah, hola, ¿cómo estás? Se cortó. Dale, se te cerró el micrófono. Perdón, discúlpame, se cerró el micrófono. Te decía que pues en aras como el cumplimiento del tiempo y demás, si quieres mañana podríamos iniciar con esta actividad, organizamos las salas, que ellos hagan la socialización y ya luego continuamos con las demás actividades que se tengan programadas. Listo. Pues, no sé, 2 minutos por si hay preguntas adicionales o para ya Profe, cerrar. qué pena, antes de pronto de resolver las preguntas, si vale la pena recordar y reconfirmar si de pronto recibieron el correo con la instrucción de la creación del usuario. No sé si alguien me puede, sí, bueno, ya vi unas manitas levantadas, entonces significa que ya todos sabemos que lo ideal sería que para mañana tengamos nuestro usuario creado. Allí está el video, está el instructivo para que tengan pues, digamos que las Acá son mías. herramientas en caso de requerirlo. Listo. Bueno, Hola, no hay buenas noches. Ay, Sí, buenas noches. mira, es que yo tuve un inconveniente al hacer el registro y es cuando me bota, yo llamo el paso número 3, o sea que me pide la cuenta nueva, pues él de inmediato me bota a mi correo personal. Yo le digo que ok, pero cuando voy al paso 4, que es donde me dice, conductor micrófonos, espérate un segundito. Entonces me bota, me permite el acceso, pero no me da el campo para meterle el nombre de la Universidad de Cundinamarca. No me da el espacio. Después de que bajo al punto número 5, yo los tengo marcados. No me permite y no me deja seguir. Me saca un error y no me deja, no me permite seguir para hacer el registro. No sé si a alguien le ha pasado lo mismo o es solo a mí. Don John, pues a este momento creo que no, aparentemente a nadie más le ha sucedido. Y de pronto su merced probó con otra organización. O sea, porque digamos, yo No, les puse en el ejemplo Universidad de Cundinamarca, pero digamos, de pronto ustedes pueden probar con cualquier otra organización por si de pronto es que hay algún límite de cupos por institución o alguna cosa así, de pronto que pudiera permitirle que continúe el registro. no, es que no me deja ni llegar a esa casilla. No me permite llegar a esa casilla. Ah, ok. Entonces debe ser Ujú. alguna situación en el paso previo. Sí, no sé, porque cuando estoy haciéndole la inscripción como tal, entonces voy ahí donde dice empresa o negocio. Le pico, me dice siguiente y me sale otra casilla de siguiente y yo le doy siguiente, pero no me deja, ahí ya me parece el error. Me dice que no he registrado ni ningún artículo o ningún documento. Entonces, hasta ahí me permite llegar. Por eso el espacio donde va el nombre de la universidad que su merced colocó, no me permite, no me lo deja, no Hacer me el deja ingresar ejercicio. nada. O sea, no me sale, sí. Entonces, no, vuelvo y le pregunto, no sé si de pronto es solo a mí
el que me está botando ese error, tenga que cambiar de pronto el PC o algo. Pues más tardecito vuelvo y lo intento con el portátil de mi hija a ver si de pronto No, a mí es me pasa más, lo mismo más también. reciente. Bueno, ya somos dos, gracias. Sí, yo no lo he Pensé que era solo logrado. a mí. Yo creo que estoy haciendo algo mal, pero no sé. Igual, pero yo tampoco he logrado empezar. Gracias. No, es que yo tengo marcado los pasos. El número 1, cuál es el número 2, el número 3, el número 4, y lo voy haciendo y me aparece el error que les acabo de Indicar. Sí, decir. señor. Sí, porque cuando miramos el video suyo y cuando entramos, yo lo tengo marcado, a la selección el tipo de organización que dice empresa o negocio, incluidas las empresas B, que está con mayúscula, yo le pico, me sale el siguiente y posterior, más abajo, me sale otro siguiente. Cuando yo le doy al siguiente, es que ya no me deja hacer nada más. Me dice que hay un error porque no he registrado algún documento o una información. Entonces, ahí ya quedó perdido. Voy a cambiar máquina y más tarde intento nuevamente a ver si puedo hacer el registro. Sí, No sé si de pronto sea revisar, eso. o sea, en este caso, digamos que yo no soy experta en el registro, yo lo que hice fue hacer mi registro y grabarlo para que ustedes tuvieran como un referente y en teoría me funcionó. Entonces, Sí, de porque yo vi el video. de pronto mirar a ver, o sea, bueno, no sé, ir a la minucia como del minuto a minuto a ver si es que de pronto estamos picando en algún lugar que no corresponda o tal vez tal vez ese segundo siguiente que le aparece no haya que darle siguiente, sino continuar sobre donde se está, pero tal vez sí no tengo en este momento pues una alternativa para darle, porque digamos que yo seguí la serie de pasos que les comenté cuando el profe me indicó que iba a utilizar esta plataforma e hice el registro y fue funcional. Entonces, de pronto, pues tratar de revisar ahí ustedes mismos como hacerle el cacharreo a ver qué No, ocurre. más redes, sí, de pronto es algún paso mal o hay que omitir de pronto el siguiente, discúlpeme la redundancia ahí. Sí, Bueno, sí, señor, seguramente. yo ahorita intento, voy a Muchísimas cambiar la gracias. máquina, a ver, bueno, Ok, gracias. muchísimas gracias, muy amable. El profe Julián ya se despidió de nosotros, entonces dice que las preguntas que queden o dudas que haya al respecto, las resolvemos mañana ya dentro de la sesión. Entonces, pues bueno, a todos muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Que estén muy bien, buenas noches. Feliz noche, muy amable. Buenas noches. Hasta Hasta luego. luego. Feliz noche.